Licenciado Eliseo Mendoza de Rueto. Sí, señor. Estamos pues en el marco de la presentación del libro de sus memorias. Yo recuerdo en alguna ocasión nos compartió parte de lo que estaba escribiendo y en otros momentos platicaba de su papá recorriendo las comunidades rurales de aquí de Coahuila, del sur de Saltillo, haciendo comercio, o de sus padres yéndose a vivir a San Pedro para establecer un comercio también. Sí, señor. Usted de hecho nació en San Pedro. Así es. Y esto me remite a una reflexión de, pues eran finalmente don Emilio y doña Guadalupe, pues un matrimonio modesto, pero que tenía una visión de que era el trabajo y la educación de los hijos lo que los sacaría adelante, porque pues de aquel matrimonio modesto, emprendedor, pues surge un hombre que escaló a los niveles más altos de la política nacional, y eso no hubiera sido posible sin la educación. Pues sí, realmente mi madre era, tanto mi padre como mi madre, siempre muy preocupados por la salud y por la educación de nosotros, ¿verdad? Yo fui el sexto de una familia. Mis dos primeros hermanos mayores nacieron en donde se casaron mis padres, se casaron en Lampacitos. Era un mineral que estaba al noreste de Monclova, a la altura más o menos de Hermanas, por allá. Y era un rico mineral de carbón. Y entonces ahí mi padre tenía una tienda. Ahí conoció a mi madre cuando estaban. Sí, ahí se casaron. Ahí nacieron dos hijos de ellos, mis hermanos mayores. Y cuando el carbón se acabó, la mina, pues cerró la mina y el pueblo se acabó también. Entonces mi padre, informado de que la laguna pasaba por una época de bonanza, se fue con sus recursos a comprar una tienda en San Pedro. Y ahí nacimos 4. Y cuando la Gran Depresión económica de Estados Unidos, el precio de las materias primas de todo el mundo cayó. Y entre ellos el algodón. Estados Unidos era un gran comprador de algodón. Pero hubo un gran desempleo en la Gran Depresión. Los precios de las materias primas cayeron estrepitosamente, y entre ellas el algodón. De modo que la comarca lagunera quebró, y junto con la comarca quebró la tienda de mi padre también, que por cierto se llamaba La Puerta del Sol. Se la había comprado a unos españoles. Y es cuando se viene a Saltillo. Yo entonces, según me dicen, yo tendría 1 año y medio de edad. Por eso mucha gente cree que yo soy de Saltillo, que realmente aquí me crié. Y esa es más o menos en síntesis la historia de siempre luchadores. Mi padre nunca se rindió ante la adversidad, siempre muy trabajador, y sobre todo por la responsabilidad de la familia, ¿no? Pero tuvimos muy buena cuna, muy buena educación, siempre un apoyo muy estimulante de ellos. Y aquí estudió en la Escuela Normal Superior del Estado. Bueno, la escuela normal, la benemérita. Yo hice la carrera de profesor normalista, y terminando la carrera en la normal me fui a México a trabajar de profe de primaria. Estuve un poco más de 4 años trabajando en una escuela primaria en lo que era el Distrito Federal, lo que es la Ciudad de México, mientras me inscribía en la preparatoria, y más adelante en la UNAM, en la carrera de Economía, de licenciado en Economía, que fue la que terminé por allá. Y habrá sido esos difíciles momentos que una y otra vez le toca enfrentar a su familia. Primero se agota el mineral de carbón y deben de dejar Lampazos. Luego viene la depresión, se complica lo del algodón, deben de dejar la laguna. ¿Algo de eso le despertó el interés por la economía? No, no necesariamente, porque cuando sucede eso, pues yo realmente, primero en Lampacito yo todavía ni nacía. Y cuando nos venimos de San Pedro a buscar acá a mi padre otros horizontes, yo tendría 1 año y medio.
No, a mí yo quería, en un principio tenía la idea de estudiar medicina, pero una vez estando platicando con un grupo de amigos, Alejandro Sosa, normalista también, ya estaba estudiando en México la carrera de economía. Y él nos platicó en qué consistía la carrera de economía, porque en aquel tiempo la única escuela de economía que había en el país era la Escuela Nacional de Economía de la UNAM. Y cuando me platicó lo que era un economista y lo que hacía un economista, a mí me atrajo mucho la idea. Estudiar los problemas de México, prepararse para coadyuvar profesionalmente en lo que se pueda, lo que se pudiera y abrirse un camino profesional. Y eso fue lo que me hizo cambiar de idea y me inscribí en economía, cosa que me ayudó mucho en mi carrera, porque la carrera de economía, me imagino que todavía seguirá así siendo así, es una carrera que te da la posibilidad de entender mucho los problemas económicos, no solamente de México, sino de carácter universal. Y eso es una preparación muy importante, pues prácticamente para cualquier medio profesional, ¿verdad? Para ganarse la vida, para ubicarse en este mundo. Eso para mí fue muy importante haber estudiado la normal primero, porque la normal me dio prácticamente las bases culturales que me sirvieron mucho posteriormente. Y la carrera de economía en sí, pues por su contenido y su proyección, pues también, ¿verdad? Nos ayudó mucho profesionalmente. Sí. La carrera de economía, como la abogacía, es muy versátil y se puede uno desenvolver en el sector público, en el sector privado, en el extranjero o en su país. ¿Cómo se da luego la inclinación hacia el servicio público? ¿En qué momento empieza a vincularse Mendoza Berrueto en el servicio público? Son cuestiones coyunturales, ¿verdad? Yo estaba trabajando en el Colegio de México como director del Centro de Estudios Económicos y Demográficos. Y el licenciado Jorge La Vega, que era presidente del PRI, me llamaba con mucha frecuencia para alguna consulta que quería, algún dato, alguna información que quería que le consiguiera. Adolfo Lugo Verduzco, que por cierto hace poco falleció, en paz descanse, trabajábamos juntos porque nos habíamos conocido en Holanda cuando yo fui a estudiar allá, precisamente planeación económica. Él estudiaba administración y nos volvimos a encontrar en México y entonces trabajamos juntos con De la Vega en la campaña del licenciado Echeverría, haciéndole los trabajos de síntesis de las ponencias que se entregaban en cada etapa de su gira. Y eso pues nos llevó tanto a Adolfo como a mí al sector público, porque cuando termina la campaña, el licenciado Echeverría nos manda a llamar tanto a Adolfo como a mí y nos hace una serie de preguntas de cómo habíamos hecho aquellos informes que le habíamos dado de cada etapa de sus ponencias, ya fueran de educación o de salud o de comunicaciones de cualquier tipo, ¿verdad? Hacíamos unos cuadros, unas gráficas, etcétera, y eso le atrajo mucho la idea como que podría ser alguna forma de una base para un programa de gobierno, ¿no? Y ahí nos dimos cuenta que nos iba a hacer una invitación, y la invitación que nos hizo fue que a Adolfo Lugo lo invitaron como director de DICONSA, de CONASUPO, y a mí como subsecretario de Comercio. Ese fue mi primer paso en el sector público. En el sector público. Me regreso un poco. Cuando estudiaba usted economía, ¿seguía dando clases? Pues estuve primero en la preparatoria, 2 años de preparatoria, daba clases. Cuando entré a economía, durante 1 año y medio más, estuve tanto trabajando de profesor como de estudiante de economía. Y después me conseguí un trabajo en el gobierno. Existía una dirección de fomento cooperativo
Eran tiempos en que todavía se impulsaban mucho las cooperativas en el país. Y ahí trabajé yo en un pequeño departamento de estadísticas de las cooperativas del país. Entonces ya dejé yo el magisterio y me dediqué a trabajar en el gobierno y seguir la carrera de economía. Y luego fue a estudiar al extranjero. Terminando la carrera de economía, me di cuenta que algunos de mis compañeros habían obtenido beca para estudiar al extranjero, principalmente a Estados Unidos. Y yo dije, bueno, pues como que me voy a quedar yo rezagado si me quedo más con la licenciatura. Entonces fui al Banco de México, yo no trabajaba en el Banco de México, pero fui a hablar con personajes que yo había conocido anteriormente y me fueron orientando para que pidiera yo algún apoyo del Banco de México para estudiar en el extranjero. Y yo quería estudiar precisamente planeación del desarrollo. Y mi idea era irme a la London School of Economics en Londres, porque ahí había ido mi jefe y amigo Eliseo Torres Manso. Entonces me dice un señor ahí, un señor Caras del Banco de México, dice, no vaya usted a Londres porque ahí la corriente liberal económica no les interesa la planeación económica. Váyase a Holanda, donde están los mejores econometristas y se está trabajando mucho en planeación. Y así fue. Conseguí una beca del gobierno de Holanda y un complemento modesto del Banco de México y me fui a estudiar a Holanda, donde hice 2 cursos, uno de cuentas nacionales y planeación económica y otro de planeación integral. Mientras tanto, también trabajé unos meses con un economista que había sido maestro mío en el curso de planeación económica, el profesor Jan Tinbergen, que años después fue el 6º economista premiado con el Premio Nobel de Economía. Y cuando a mí me invitó, él estaba como director en turno del Instituto de Economía de Holanda, que era el instituto que hacía los estudios macroeconómicos de la economía de Holanda. Así que pues tuve esa suerte de trabajar con una gente de muy alto nivel que me orientó mucho profesionalmente. Bien. Estamos, como comentábamos, en el marco de la presentación de su libro de memorias de una vida que en abril próximo son ya 91 años. Una larga jornada se llama el libro. Una larga jornada se llama el libro y una larga jornada la que ha tenido usted. ¿De qué épocas habla este libro? ¿Desde su infancia? Sí, prácticamente empiezo el libro como ahora lo platicamos, con el matrimonio de mis padres en Lampacitos y la historia que ellos, de lo que ellos realizaron durante un tiempo en Lampacitos, luego en San Pedro, y luego aquí en Saltillo. Cuando mi padre se viene a Saltillo, se viene porque aquí vivía el hermano mayor de mi mamá, el profesor Federico Berrueto Ramón. Entonces ya don Federico ya empezaba a brillar tanto en el magisterio como en la política. Entonces le consiguió un empleo a mi padre en el gobierno, pero pues con los sueldos tan bajitos que había en el gobierno, o que hay todavía, no sé, mi padre tenía que buscarle por otro lado y como él era comerciante, pues volvió al comercio, primero aquí en Saltillo y luego a Concepción del Oro y Zacatecas, y ya que se dio cuenta que había una serie de pueblos que estaban prosperando por razones de la explotación de minerales y del guayule y todo esto, entonces amplió sus recorridos. Y yo fui con él desde muy pequeño, que tenía yo 7, 8 años. Llegábamos hasta Mazapil, hasta Cedros, hasta
muy entrado el estado de Zacatecas a vender ropa. Era lo que vendía mi padre. Entonces, semanalmente hacía sus giras por allá. O sea, hago una historia en los primeros capítulos, pues de carácter familiar, ¿verdad? Que fue lo que me dio a mí las posibilidades de estudiar y de seguir adelante. ¿Cuántos años le tomó? Bueno, construir la historia le tomó 91 años, pero escribirla. Pues yo creo que un año más o menos. No todos los días, porque había otras cosas que hacer, se fue alargando el tiempo. Y yo no quería escribir desde hacía tiempo que yo, platicando con algunos amigos, me preguntaban, bueno, ¿por qué no escribe sus memorias? Yo tenía la idea de que escribir las memorias era lo último que iba yo a hacer. Dije, no, mejor no, me espero un poco. Pero ya que me di cuenta que lo que yo estaba pensando pues era una idea primaria o primitiva, digamos, y que ya mi edad muy avanzada, dije yo, pues más vale escribir mis memorias y no que otros las inventen después. Claro. Pues, bueno, dicen que gana el que escribe la historia, ¿no? Pues sí, que sobre todo esto que en mi vida yo tuve la suerte de andar tanto en la academia como en el sector público, y es un poco complicada la vida en tantas facetas como tuve yo la suerte de trabajar de modo que difícilmente alguna gente puede saber cómo se desenvolvió uno en la vida con tantas facetas diferentes, ¿verdad? Fui subsecretario de Comercio, subsecretario de Educación, subsecretario de Energía, y sobre todo en Comercio, yo tenía que, en aquel tiempo la Secretaría de Industria y Comercio tenía los asuntos internacionales económicos, no los tenía la Cancillería. Entonces nosotros teníamos que hacer todos los acuerdos de carácter comercial con la LALC, con la Unión Europea, con el CAME, los países socialistas. Y todo eso me dio la oportunidad de viajar por muchas partes. Viajé por toda América Latina, por Centroamérica. Fuimos a Bruselas varias veces a firmar un acuerdo comercial con las comunidades europeas, que fue el antecedente de la Unión Europea. Fuimos a Rusia a firmar también acuerdos con los países socialistas, el CAME. De modo que, y después como subsecretario de Energía, el licenciado Lamadrid nos convoca a dos funcionarios, un subsecretario de Relaciones Exteriores, Eduardo Navarrete, y a mí, y nos dice, vamos a entrar a la OPEP. México ya es un país petrolero importante y tenemos que estar en el corazón donde se toman las decisiones de la política petrolera mundial, o sea, en la OPEP. La OPEP en aquellos años dominaba el mercado mundial del petróleo. Todavía es importante, pero en aquellos tiempos yo creo que los países de la OPEP representaban quizá el 80 al 90% de la producción de petróleo mundial, de modo que tenía un gran peso en la fijación de los precios del petróleo y la política de producción, etcétera. Y entonces México ya era importante porque se acababan de descubrir los mantos de Cantarell y México se convirtió rápidamente en uno de los principales productores de petróleo del mundo en aquella época. Entonces, pues lo que hicimos nosotros, a partir de ese momento, viajar a cada ciudad, a cada lugar donde se reunía la OPEP. Y eso nos dio oportunidad de ir a cualquier país de la OPEP, donde había una asamblea, fuera en Suiza, fuera en Finlandia, fuera en Indonesia, en Arabia Saudita, etcétera, ¿no? Un día
con mis hijos haciendo cuentas de cuántos países conocía yo, o cuando menos había estado, y llegamos al número de 52. Eso te da idea de la oportunidad que tuve yo por razones de trabajo, básicamente, de pues conocer muchos rincones del mundo con muy buenas experiencias. 52 países, 3 subsecretarías, pero fue usted además senador de la República. Estuve un tiempo en el Senado. Cuando estaba yo cuando yo fui subsecretario de Comercio, en alguna ocasión fuimos a una asamblea preparatoria de los países del tercer mundo que formaban la UNCTAD, la Unión Internacional de Países en Comercio y Desarrollo. Y fuimos con el presidente Echeverría para enseñarle los puntos que como México íbamos a presentar en esa asamblea, que fue en Manila. Entonces, Echeverría nos pidió que planteáramos ahí la posibilidad de que hubiera una reunión de países del tercer mundo, que era la bandera que él traía en aquel tiempo. Y fuimos, efectivamente, lo propusimos, batallamos para que nos aprobaran aquello, pero finalmente lo aprobaron. Cuando en la sesión que se aprobó ese día, yo regresando al hotel le llamé desde Manila al presidente Echeverría y le di la noticia y le dio mucho gusto. Y me dijo, mire su secretario, aquí está Fausto Zapata. Fausto Zapata era el que tenía la comunicación social del gobierno. Díctele usted los detalles de la reunión. Así fue. Cuando terminamos la plática con Fausto Zapata, me dice, no cuelgues porque el presidente quiere hablar contigo otra vez. Ah, sí, señor, claro. Y me dice Echeverría, así a boquejarro, oiga, subsecretario, acá lo andan candidateando para senador. Yo me quedé mudo. Imagínate que el presidente te diga eso. Entonces, así fue como con un logro de ese tipo llegué yo a ser senador de la República, el partido me postuló, Porfirio Muñoz Ledo era el presidente del partido, y eso fue mi primer... Yo tuve mucha suerte porque mi primer empleo como funcionario público fue subsecretario. Pues yo pensaba que iba a ser yo director de alguna dirección de por ahí, ¿no? Pues tuve la suerte de que llegara a ese. Y también en la política empecé siendo senador, de modo que tuve mucha suerte. La suerte ayuda. Y fue también presidente de la Gran Comisión de la Cámara de Diputados. Sí, así es. La Cámara de Diputados en aquel tiempo tenía una comisión, la comisión que gobernaba la Cámara, se llamaba la Gran Comisión, y el líder de la Cámara sería el representante del grupo parlamentario mayoritario, en ese caso era el PRI. Y cuando llegamos a la Cámara, pues yo me di cuenta que tenía algunas posibilidades de ser líder de la Cámara. Y así fue, la CTM, la CNOP, etcétera, se fueron agrupando y los diputados me eligieron como presidente de la Gran Comisión, que como digo, en aquel tiempo era el líder que administraba la Cámara y la manejaba, digamos, políticamente. Como representante del grupo mayoritario, ¿verdad? Y esa fue también una experiencia muy importante. También tuve esa suerte que llego como diputado y luego a encabezar uno de los 3 poderes del Estado. Sí, la verdad. Fue muy importante eso. Y de ahí se viene a gobernar Coahuila. Sí, estábamos en una sesión de la Cámara de Diputados y baja mi secretaria, mi curul, y me dice, oiga, le llama el profesor Arturo Berrueto, dice que es muy urgente. Y dije, caramba.
Era un día de mayo. Y entonces me fui a la oficina a reportarme con Arturo. Me dice, acá te acaban de destapar como candidato a gobernador. ¿Cómo? Yo no tenía nunca ni el PRI, ni el presidente, ni nadie me había dicho que... Yo sabía que tenía posibilidades, pero no que se iba. Y ese destape fue una cosa muy, muy interesante porque vino Jorge La Vega Saltillo a una asamblea estatal del PRI. En aquel tiempo el presidente del PRI era Abraham Cepeda. Y Jorge La Vega venía acompañado de Humberto Lugo Gil, que era secretario general del PRI. Se bajan del avión y le dice a Abraham, mira, se va contigo Humberto Lugo a echarse un café y yo voy a casa del gobernador. Y así fue. Abraham se fue con Humberto Lugo y mientras Jorge se fue a platicar con el gobernador. Entonces cuenta Abraham que cuando estaban tomando café, platicando, le dijo, ¿y tienes el discurso que vas a decir al rato? Sí, ¿cómo no? Se lo enseñó. Ya lo leyó Humberto y sacó una tarjeta. Agrégale este párrafo. Y el párrafo era el PRI, el Comité Ejecutivo Nacional del PRI postula al licenciado Mendoza Berrueto. Entonces dice, Abraham, él mismo pues se quedó sorprendido y así lo hizo. De modo que en la asamblea, que fue por cierto en lo que era antes el Centro de Convenciones, ahí leyó Abraham su discurso, incluyó la tarjeta y a la gente le cayó de sorpresa que de esa manera se destapara el candidato, ¿verdad? 12 de mayo del 80 Sí, fue en mayo, sí, no sé si fue el 12. Sí, 12 de mayo. Ah, mira, qué buena memoria. Así fue, también cosas muy, como diría yo, anecdóticas, ¿verdad? Y eso lo encontraremos en este libro, en una larga jornada, ese tipo de anécdotas, sí, algunas anécdotas. Sí, así están, claro. Sí. Porque luego a la gente le gusta conocer un poco de los entretelones de la política, cómo se tomaban o toman las decisiones a esos niveles, ¿no? Así es. Sí, creo que por ahí están. Y en una larga jornada, en una larga trayectoria como la de usted, maestro de educación primaria, subsecretario, senador, diputado federal, diputado local, gobernador, ¿cuál ha sido el cargo en donde se ha sentido más pleno, más emocionado, que le deje los mejores recuerdos o satisfacciones? Yo diría que la respuesta podría yo dividir en dos cosas. ¿En cuál me sentí más pleno? ¿Y cuál fue lo más importante? ¿Verdad? Me sentí muy pleno como profesor, dando clases en el grupo. Era mi vocación. Y cuando llego yo a la escuela, era una escuela en la colonia Algarín de la Ciudad de México, me tocó el segundo año, chamaquitos de 8 años. Pero era un barrio, prevalecían las vecindades, y de esas vecindades los chamacos son muy diablos y muy traviesos. Entonces, cuando me paro yo enfrente del grupo, eran tan sinvergüenzas que uno corrió, brincó y se paró arriba de la mesa del maestro y se mide conmigo. ¿A poco muy grandote? Me dijo. Y era un chiquillo de 8 años. Y otro llegó y me agarró los talones. Me dijo, ¿traes zancos, maestro? Ese era el tipo de diablos con los cuales tenía que lidiar, ¿no? Y es que en aquellos años todavía no había mucho norteño en la capital. Y yo llego y pues, con mi estatura les pareció un poquito fuera de lo común que ellos estaban acostumbrados, ¿verdad? Finalmente me di cuenta de que el maestro se hace cuando empieza a trabajar como profesor. Podrás saber mucha psicología, paidología, técnicas de la enseñanza, etcétera, pero a la hora de que te paras enfrente del grupo,
Ahí la cosa es mantener la disciplina y empezar a explicar las materias, ¿verdad? Pero ellos tenían 8 años y usted 18 pues, o 20. Sí, O sea, sí. también era muy joven. Pues sí, porque uno antes de la normal salía uno muy joven, porque no había la preparatoria. Exactamente, no había preparatoria. Se recibía uno de 18, 19 años. Y a esa edad, pues hacerte cargo del grupo, no era fácil. Estamos hablando que se hizo cargo de un grupo en esas circunstancias en los 50. ¿Regresó alguna vez a esa escuela o volvió a ver a algunos de sus alumnos? No tuve esa suerte. Sí me encontré con los maestros, mis compañeros de entonces, casualmente. Ahora, esto fue donde se sintió más pleno y lo más importante. Pues yo creo que lo más importante es la gubernatura de Coahuila. Políticamente, el cargo de presidente de la Gran Comisión me daba a mí el derecho de picaporte en la presidencia, porque pues ahí manejábamos como se maneja siempre las cosas políticas más sensibles del país, ¿verdad? Y había que estar siempre muy pendiente tanto en comunicación con el partido. El partido lo presidía precisamente Adolfo Lugo Verduzco, ya en ese momento, y con la presidencia de la República, para informar sobre las cosas, cómo se estaban llevando a cabo, ¿no? O alguna preocupación política que tuviera el presidente sobre algún tema en particular. Y cuando el presidente da su quinto informe de gobierno, yo era el presidente de la asamblea también, de la directiva. Y en ese momento los estatutos de la Cámara de Diputados dejan muy claro que el presidente en ese momento, en el momento de que se reúne el Congreso de la Unión, o sea, la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados juntos, bajo la presidencia del diputado, nunca de un senador, siempre es el diputado. El diputado es el representante del pueblo y por eso es el que tiene prioridad sobre los senadores, desde el punto de vista protocolario, por ejemplo. Siempre que pasa algún evento, alguna cosa, siempre va el diputado y después va el senador. O sea, el líder de los diputados y luego el líder de los senadores. Entonces el estatuto no sé ahora cómo sea, pero estaba muy claro de esta manera. Por ejemplo, cuando llega el presidente a dar su informe, ya el Congreso está establecido, ya abrió la sesión, hizo un intervalo para que llegara el presidente, y cuando llega el presidente, senadores y diputados deben ponerse de pie para recibir al presidente. Ya se aplauden o no aplauden y es otra cosa, pero y el presidente de la mesa directiva de la Cámara del Congreso de la Unión no tiene por qué levantarse, sino hasta que llega el presidente al estrado, por cortesía, el presidente se puede levantar y ofrecer un asiento al presidente. El presidente no va más que entregar su informe, o antes a explicarlo, a hacer su discurso, ¿verdad?, de informe. Ahora ya eso terminó porque ahora se usa nomás entregar un documento. Pero en aquel tiempo era una sesión. Pero el presidente no tenía derecho de hablar más que sobre su informe. Si a cualquier diputado o senador que lo quisiera interpelar, no tenía derecho ni siquiera a decir una sola palabra. Es el presidente de la mesa directiva el que tiene que meter al orden al diputado, guarde su lugar, etcétera, para mantener el orden, ¿verdad? Pero el presidente no tiene más que dar su informe. Y eso da idea en ese momento de que el poder legislativo, si bien es eso, si bien es cierto que hay equilibrio de poderes, cuando el Congreso de la Unión se junta, quien preside el Congreso de la Unión es el presidente de los diputados, no el presidente de la República, ¿verdad? Pues división de poderes. Entonces, eso te da idea
de la importancia política que tiene el líder de la Cámara de Diputados, ¿no? Sí, esto permite dimensionar qué es realmente, Sí. que no es un cargo más, un membrete más, ¿no? Las sillas del presidium, cuando llega el presidente, hay 3 sillas con el águila arriba, las otras no. En el presidium está el líder de los diputados, el líder de los senadores, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, y el presidente de la República. Las únicas sillas que tienen águila es la del presidente de la mesa directiva de los diputados y el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Las demás no tienen el águila, ¿verdad? O sea, ahí están la división de poderes perfectamente simbolizada, ¿verdad? O sea, lo que quiero decir con todo esto es la importancia política que tiene ese cargo, ¿no? La trascendencia política. Y volvemos a los tiempos en que fue usted gobernador de Coahuila, 87, 93. Así es. ¿Hay algún momento, alguna obra, algo que usted aprecie particularmente de ese periodo? Pues hay muchas cosas. Por ejemplo, creamos la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que no existía. Eso fue en la parte administrativa del gobierno, la gobernanza. Ampliamos en los tribunales, los juzgados y el número de ministros de magistrados del Tribunal Superior. Les subimos sus honorarios y les aprobamos pensiones vitalicias muy importantes. Creamos la Comisión de Ecología, que no existía, un departamento de energía eléctrica que nos ayudó a ampliar las redes de energía eléctrica en el Estado. Creamos la Comisión de Asuntos Fronterizos, que tampoco existía, etc. Y en materia de obras, pues la carretera de 57, que pasa por Los Chorros, era de 2 carriles nada más. Y si es peligrosa ahora, entonces era mucho más peligrosa, porque en tiempos de invierno, que había mucha neblina, mucha lluvia, etc., había muchos accidentes. Entonces sacamos un crédito del Banco Nacional de México, y la Secretaría de Comunicaciones nos dio la concesión por 30 años para que el gobierno del Estado hiciera la carretera y pusiera sus casetas de cobro. Esa carretera se iba a pagar sola en 12 años y el resto del tiempo iba a ser ingresos directos al gobierno, a la tesorería del Estado. Después un día me encontré yo al secretario de Comunicaciones que nos había dado la concesión y nos dijo: fíjate que ha subido tanto el aforo de la carretera que se va a pagar en 8 años, no en 12, en 8 años se va a pagar la carretera. Entonces le quedaban al gobierno del Estado 22 años de utilidad. Pero pues mi sucesor se entregó a Capufe, ya se quedó el Estado sin ese ingreso. Pero eso fue una obra importante. Otra obra que iniciamos fue la supercarretera Torreón, que también era de 2 carriles. Hicimos la supercarretera primero, que se llamaba 424, que empezaba con 4 carriles, luego de 2 y luego otra vez de 4. Y después ya se hizo toda de 4 carriles. Y la parte más importante, creo yo, que hicimos para el desarrollo del Estado fue incorporar toda la parte occidental del Estado, de San Pedro al norte a Sierra Mojada, porque junto con Peñoles, que está en Química del Rey, es muy cerca de Sierra Mojada, hicimos la carretera que va de San Pedro Finisterre hasta Química del Rey y hasta Esmeralda. Nosotros hicimos la carretera hasta
hasta Química del Rey, que son poco más de 200 kilómetros, y dejamos la terracería que luego se convirtió en carretera de Química del Rey a Sierra Mojada. Lo que sí llevamos desde San Pedro hasta Sierra Mojada, pasando por todos los ejidos de ese rumbo, de la parte occidental, del norte de San Pedro y Ciénegas, Cuatro Ciénegas y Sierra Mojada, fue la electrificación. No tenían electricidad. Electrificamos también con Peñoles, porque a Peñoles le convenía mucho, puesto que tenía una planta de combustóleo, una planta eléctrica de combustóleo, y le sería muy caro. Entonces hicimos un arreglo, pagaron una parte ellos, otra parte la paga el gobierno federal, otra la parte el Estado. Y entonces hicimos esa carretera y electrificamos desde San Pedro hasta Sierra Mojada, toda esa región, que son muchos ejidos. Y fue tan importante esa obra que, por ejemplo, entre la troncal que iba a Química del Rey y a Sierra Mojada, y los ramales que hicimos a los ejidos, se sumaron 500 kilómetros de líneas eléctricas. Incorporamos todo eso a la economía porque, por ejemplo, un agricultor tenía una bomba con combustóleo, pues le salía carísima el agua, ¿no? Con energía eléctrica, pues más una bomba y vámonos. Entonces incorporó esa región agrícola y ganadera a la economía estatal, y la gente de los ejidos pues tuvieron su energía eléctrica, ¿verdad? También. Y eso fortaleció mucho a Esmeralda y a Sierra Mojada, porque tenían una plantita que la prendían un rato en la noche. Yo les decía, nomás prenden un foco más en la plaza y empieza a parpadear la luz del pueblo. No, pues con eso ya se alivianó mucho Sierra Mojada, ¿verdad? Y en esa sensibilidad para llevar, pues ahora sí que el progreso a esas comunidades tan apartadas, yo no pensaría pues, que un hombre que estuvo en Holanda junto a un premio Nobel de Economía en la planeación económica a gran escala, podría haber perdido la sensibilidad de estas cosas, pero está también la huella de su historia, aquello que vio usted pues de sí. niño acompañando a su padre en los minerales, en el sur de Saltillo, en Zacatecas. Cuando el profesor Tinbergen, el premio Nobel de Economía, nos daba clase, nos puso como ejercicio hacer un modelo macroeconómico de la economía de los países que representamos. Ese instituto fue creado por el gobierno de Holanda para estudiantes de países en vías de desarrollo, africanos, orientales, latinoamericanos. Estaba lleno. Mi grupo éramos de unos 40 y tantos, y todos de países diferentes, de países en vías de desarrollo. Nos intercalaban algunos estudiantes de Japón o de Inglaterra, un poco, yo creo que para hacer más heterogéneo el grupo. Pero cuando nos daba clase Tinbergen, nos puso los modelos, hicimos el modelo, y nos entusiasmamos mucho porque ya traemos un modelo para el desarrollo económico de México, según esto, ¿no? Yo hice un pequeño equipo. Y luego nos dice el profesor Tinbergen en clase, ya tienen ese instrumento, ya se dieron cuenta qué importante es. Pero no, si no tienen sentido común, ni se les ocurre aplicarlo, porque es un arma muy peligrosa. Querer llevar toda una economía nacional si no tienes sensibilidad y si no tienes sentido común. Fíjate qué buena enseñanza de un econometrista, que son los economistas matemáticos de más alto nivel intelectual, pero él era un hombre muy sencillo en ese sentido. Si no tiene sentido común, ni se les ocurra usar esto. Y ese sentido común no te lo da la escuela, te lo da la vida. Sí, pues sí, la realidad de las cosas, ¿verdad? El tener los pies en el suelo. No había cumplido usted ni 2 meses de gobernador, y en enero del 88 ocurre la tragedia minera en Las Esperanzas, la mina 4 y medio. Fue en la mina 4 y medio, cerca de Palau.
Palau. Sí. Unos meses después, en septiembre, el huracán Gilberto. Sí. Años después hubo que derivar agua del Nazas y tuvimos las crecientes y las La inundaciones inundación en de toda la región lagunera, sí. Entonces, incendios forestales, no se diga. Ah, sí, aquí Entonces la sierra hubo por poco se acaba. tragedias Sí. que marcaron a su sexenio, a lo largo del sexenio, y grandes retos como aquel reajuste en AMSA cuando se privatiza AMSA y miles de familias de la región centro quedan sin el sustento y se implementan programas de empleo temporal y una serie de acciones. Vaya, retos, desafíos mayúsculos para un gobernador. No sé si usted haya reflexionado en eso a la distancia, que con todo lo grande que hayan sido esos retos, ninguno tan prolongado como el que ha tenido que enfrentar ahora los gobiernos, como la pandemia. Pues sí, cada uno fue, porque esos fueron, digamos, accidentes repentinos, inesperados, ¿verdad? Y había que sacar las cosas. Pero se resolvía la emergencia en semanas Sí, o en meses. sí. Cuando los incendios, pues yo iba directamente con las brigadas, allá iba tu papá también, don Paco de la Peña conmigo, a dirigir los grupos para parar los incendios que venían de las sierras de Nuevo León, allá en el Tarillal, por aquel lado. Cuando la inundación de la laguna, pues resulta que la presa Lázaro Cárdenas, que se llamaba la presa del Palmito, estaba llena antes de la época de lluvias. Entonces dijeron, si llega la época de lluvias se va a reventar la presa. Entonces abrieron las compuertas. Pero ya el cauce del viejo río Nazas ya prácticamente había desaparecido. Había ejidos, había tierras cultivadas, etcétera, ¿no? De modo que el agua se vino, pues, como pudo, inundando ejidos y pueblos. Llegó a San Pedro. San Pedro tiene la ventaja de que está ligeramente arriba del cauce del río Nazas. De modo que cuando llega al río Nazas, pasa por un lado del pueblo. Pero hay un ramal que en San Miguel, cerca de San Pedro, que viene por la parte sur, y el otro, el Nazas, iba hasta lo que era antes la laguna de Mairán. Desde ese momento, San Pedro quedó incomunicado, porque estaba rota la carretera que venía de Durango, y estaba rota la carretera que iba a Zacatecas, uno por el Nazas y otro por el Aguanaval. Pero en San Pedro, el arroyo de San Miguel fue el que cercó la ciudad. Entonces, pues ahí pusimos un puente que nos regaló el secretario de Comunicaciones, de un viejo puente de ferrocarril, que haz de cuenta que quedó a la medida ahí está todavía el puente, ahí San Miguel. De modo que sí era necesario hacerle frente de inmediato a las cosas. Porque la gente luego se asusta mucho, y pues, con toda razón, ¿verdad? San Pedro se sentía que se iban a inundar y todos los daños que podía tener. Bien. Licenciado, finalmente una reflexión, y me devuelvo a lo que comentábamos al principio. La visión que tuvieron sus padres para salir adelante y sacarlos adelante. Trabajo y educación de los hijos. Y me remito a ello por el ambiente que se vive hoy en el país, donde pretenden hacernos creer que quien tiene éxito lo obtuvo de alguna manera vergonzosa, corrupta, y se vuelve a esa confrontación entre ricos y pobres, en lugar de enseñar que trabajo, que educación pueden sacar adelante y pueden hacer progresar a una persona, a una familia, a una comunidad, a un país. Pues yo creo que lo que pasa es que en aquellos tiempos todavía había mucho espíritu cívico y había pues
los valores, ¿verdad?, que a uno le enseñaron en la familia y en la escuela, los valores morales y los valores cívicos. Y claro, pues gente honesta siempre ha habido, y gente corrupta siempre ha habido también. Aquí el problema es que la educación ha caído mucho en calidad. El magisterio pues suele no estar suficientemente preparado como para tener una enseñanza de calidad. Y si el gobierno no tiene, el gobierno federal, que es el que maneja básicamente la educación nacional, no tiene como prioridad la educación, pues se pierden muchos valores y queda al garete, digamos, el individuo que no tiene una buena preparación ni de primaria siquiera, de modo que pues se pone a luchar como pueda salir adelante. Y algunos pues se van por el lado fácil, ¿verdad?, del latrocinio, de la ilegalidad, de la corrupción. Y eso desgraciadamente la gente cuando hay un político honrado, dicen, pues qué tonto, no supo aprovechar. Mucha gente dice eso. O sea, en la misma sociedad hay una escala de valores un tanto cuanto invertida, ¿no? Pero bueno, pues son los tiempos, cambian las cosas, cambian las sociedades, cambian sus prioridades, sus valores, y eso hay que buscar la forma de superarlo con base en educación, básicamente, ¿verdad?, con base en educación. Y con mejores maestros, mejor preparados. Y ahora que viene la cuarta revolución industrial, como se diría, peor tantito, porque ahora todo lo que viene de inteligencia artificial, de digitalización, de robotización, todo eso, va a exigir que desde la primaria el niño vaya orientándose al uso de esas herramientas. Y para eso necesitamos maestros que sepan enseñar esas cosas. Entonces, si ahora muchos maestros lo que no quieren es trabajar o quieren cada vez más prestaciones en lugar de seguirse preparando, hay una política que se está poniendo de moda en Europa y en Estados Unidos, que le llaman la educación permanente. O sea, tú estudias tu carrera, pero tienes que seguir estudiando toda la vida. ¿Por qué? Porque la ciencia cambia a todos los días, y la tecnología también, y el mundo también. Entonces tienes que seguir siendo la educación permanente, la educación de toda la vida. Y eso es lo que nosotros no acostumbramos. Un profesionista termina su carrera y ya no vuelve a abrir un libro, ya se pone a trabajar. Y ese individuo, sea maestro, sea médico, ingeniero, si no sigue estudiando, pues se queda obsoleto, porque al rato cambiaron las realidades, cambió la ciencia, la tecnología, y el maestro está enseñando nomás lo que el libro le dice o lo que aprendió años atrás. De modo que todo esto requiere una revisión de fondo de lo que es la educación en México y cómo debe transformarse para este mundo cambiante que viene, esta enorme revolución tecnológica que viene, ¿verdad? De modo que, pues la educación es la clave. Muy bien. ¿Alguna reflexión final, licenciado? Pues agradecerte las atenciones y la posibilidad y la oportunidad de platicar. Muy bien. Muchas gracias, licenciado Eliseo Mendoza Berrueto. Gracias a tu equipo.